Galero y River Plate. Vos ya sabés, este año van para la B. Y River Plate, vos ya sabés que vos vas a correr. Dale, 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 vos. Dale, 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 vos. Boca, vamos que ganamos. Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de Entonces comenzamos. Todavía no está publicado. La primera semana trato de no publicarlo para que les dé tiempo de organizarse. De todas maneras, ya mañana va a estar publicado el contenido ya de la unidad número 3. Y hoy obviamente avanzamos la unidad número 3. La idea un poco es que puedan practicar, digamos, toda la semana. Y el sábado, digamos, a partir de las 9 ya puedan leer la lección nuevamente, aunque vamos a hacer hoy día la lección, y que el día sábado o domingo ya puedan hacer la tarea correspondiente. Un poco reorganizándonos por las actividades de la semana, ¿no? Entonces, la unidad número 3, ¿de qué se trata? De hacer la complementación de la programación orientada a objetos. Ya ustedes han entrado en este tema en la materia de programación 1. Y en esta materia de programación 2 lo que tendríamos que hacer es ampliar. Sin embargo, debido a que en programación 1 el objetivo principal era desarrollar algoritmos y el objetivo secundario era hacer programación orientada a objetos, a veces le han prestado más atención al desarrollo del algoritmo que a la parte de programación orientada a objetos. Entonces, lo que vamos a hacer en la primera parte de este tema va a ser un repaso de lo que es programación orientada a objetos, con la idea de que aprendamos a programar bien, ¿no? Cómo se debe programar apropiadamente una clase. Eso es lo que vamos a hacer. Primero, recordar los conceptos y ver cómo se debe implementar adecuadamente una clase. Luego vamos a ver cómo se comunican los objetos de diferentes clases, que es lo que llamamos la relación entre clases, ¿no? Entonces hay 5 maneras en que los objetos de una clase se comunican con objetos de otra clase, ¿no? Y eso también vamos a verlo. Y la tercera parte ya es poner en práctica todo esto, ¿no? Sobre todo la segunda parte. Y eso lo vamos a hacer ya en base a un proyecto, ¿no? Para ello, ustedes tienen que formar grupos de mínimo 3 y máximo 5 compañeros de este horario de la clase, ¿no? No pueden hacer grupo con los compañeros de los otros horarios porque dentro de su grupo yo tengo que hacer calificaciones y las calificaciones en la plataforma los tiene organizados también por grupos, ¿no? Por grupos en el que se encuentran. Además que el desarrollo del proyecto se va a hacer en el horario de la clase, ¿no? Para la parte ya de proyecto se va a trabajar el día martes, jueves y sábado. Martes y jueves en el horario de la clase y sábado a las 7 de la mañana, ¿no? Que es la última parte. Eso hacemos la última semana y después de esa semana ya tenemos la revisión de las calificaciones finales, el repechaje correspondiente, eso se da en la semana siguiente a la semana del proyecto, ¿no? Y de ahí ya pasamos a la entrega de notas y con eso se acaba todo. Este mes es el mes más cortito, tiene 4 semanas exactas, comienza un lunes y el mes termina en un domingo, exactamente, ¿no? Entonces, el avance se va a hacer durante este mes y el proyecto se hace el próximo mes, ¿no? En la primera semana del próximo mes, el proyecto. Y la segunda semana del próximo mes ya estamos hablando de repechajes y entrega de calificaciones. Y en la tercera semana creo que ya empiezan las clases del semestre del año nuevo, digamos, ¿no? Del 2021. Entonces, eso es la forma en que vamos a avanzar. En estas 4 semanas vamos a hacer 2 semanas de cómo implementar una clase adecuadamente y 2 semanas de teoría y concepto acerca de relaciones entre clases y la quinta ya es de proyecto.
Entonces, ya aclarado el asunto, vamos a comenzar con la clase de esta semana. Enseguida les comparto. Y bueno, la unidad número 3, el tema es introducción bueno, es programación orientada a objetos, ya no introducción, porque ustedes ya han hecho introducción eso del semestre pasado. Programación orientada a objetos, el componente diagrama de clases. La primera parte, como dije, vamos a hacer un repaso de los conceptos de objetos, de clases y la representación gráfica de esas clases. En primer lugar, objetos. Los objetos, estamos hablando de objetos desde el punto de vista de programación. Entonces, desde el punto de vista de programación, un objeto es la representación de algo que existe en el mundo real o abstracto. La representación de algo del mundo real o abstracto. Entonces, cuando digo representación, quiere decir que, bueno, estamos hablando de la representación al interior de una computadora. Por poner un ejemplo, este es un objeto real, un teléfono. Pero cuando yo quiero poner el teléfono, quiero poner la representación del teléfono, porque el teléfono no lo puedo meter adentro de la computadora. Lo que quiero es reflejar algunos datos del teléfono. Por ejemplo, alguien que se dedique a vender teléfonos, bueno, no va a meter los teléfonos en la compu, ¿no? Va a poner los datos que los representan, como la marca, el modelo, la cantidad de RAM, la cantidad de memoria de almacenamiento, y bueno, esos datos son los que va a poner, ¿no es cierto? Y esos datos representan a un objeto físico, un objeto real. Entonces, esto es lo que llamamos un objeto real, y los objetos, los otros objetos son la representación de algo que es real, pero al interior de la computadora. Por eso decimos que un objeto es la representación de algo que puede ser real, como un teléfono. Pero también podemos representar algo que es abstracto. Por ejemplo, un número es abstracto. Un número no es algo que yo pueda ver, tocar, digamos, ¿no? Es abstracto. Tan abstracto que puede estar escrito en romano, en decimal, en binario, en octal, en hexadecimal. Nosotros tenemos la capacidad de leer en todos esos sistemas numéricos, y hay muchos otros más. Entonces, ese dibujito de un patito solo es un dibujito de un patito que se nos ocurrió que represente al número 2, pero podrían haber sido dos palitos como en el sistema romano, o podría ser un 1 y un 0 en binario, digamos, ¿no? Entonces, el 2 es algo abstracto, ¿no? No es algo, no es un objeto real, palpable. Lo mismo va a pasar con la hora y con la fecha. Una hora determinada no es algo real, es algo abstracto. La fecha también es algo abstracto, es decir, algo que sabemos que existe, pero que no podemos verlo, tocarlo, digamos, ¿no? Es decir, ahorita teóricamente son las 13:55. Es tan abstracto que eso es lo que marca mi reloj, pero del suyo de repente marca otra cosa diferente. Y por último, si estuviéramos en España o alguien está en España y le pregunta ahorita mismo la hora, no le va a decir que es esto mismo que tenemos nosotros, es otra hora. Y tan abstracto que ahorita aquí es de día, pero al otro lado del mundo ya es de noche, ¿no? Entonces, así de abstracto es la hora. Y lo mismo la fecha. Ahorita es 2 de febrero aquí, ¿no? Y al otro lado ya es 3 de febrero. Entonces, en este mismo instante, ahorita mismo, aquí es 2 de febrero. Al otro lado del planeta, en la China, es 3 de febrero, ¿no? En la madrugada del 3 de febrero. Entonces, por eso decimos que estas son cosas abstractas, no es algo concreto, no es algo que podemos percibirlo, pero no de la manera física. Y esos datos se almacenan, y al almacenar están representando algo. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de una fecha, digamos, ¿no? Por ejemplo, 30 de junio del 2020. Por ahí esa fecha representa algo, puede ser el nacimiento de un alguien, digamos, ¿no?
Y bueno, representa algo, pero no es algo, es decir, es algo concreto, pero no es algo que puedo tocar, mover o hacer cosas, digamos, ¿no? Con él. Simplemente es un conjunto de valores numéricos que representan algo. Y lo mismo pasa con la hora, digamos, ¿no? Es un conjunto de valores que representan algo, algo abstracto. Esa es la idea de abstracto y de algo real. Bueno, estos objetos del punto de vista de programación, que son la representación de cosas reales o abstractas, tienen tres características fundamentales, ¿no? El estado, el comportamiento y una identidad. Comenzamos por el estado. El estado está determinado por un conjunto de valores, ¿no? Que están asociados a un objeto. El estado del objeto es el conjunto de valores que tiene asociado ese objeto, que trata de representar una situación en un momento determinado, por eso se llama estado. Como dije, en este ejemplo, 30 de junio del 2020, probablemente esto representa la fecha en que nació un alguien. También podría ser la fecha en que se inauguró un negocio, ¿no? O la fecha en que se creó o se registró legalmente un negocio, puede ser, digamos, ¿no? Podría ser la fecha en que creamos una página en Internet. Podría ser la fecha en que creamos un grupo en WhatsApp, ¿no? Entonces, representa algo este conjunto de datos. Y este algo podría ir variando con el tiempo, ¿no? Podría ir variando con el tiempo. Entonces, o sea, puede surgir cambios, pero en este momento tiene este valor, ¿no? En este momento. Esto podría ser la hora, pero en este momento es la hora, pero de algo que pasó más temprano. Representa la hora, el minuto, el segundo exacto de algo que pasó más temprano, ¿no? Porque la hora, minuto y segundo de este instante, esto no es. Pero si quisiera que aquí esté representado, de hecho nuestro reloj cambia de estado a cada instante, ¿no? Normalmente a cada segundo. Y nos muestra aquí el estado actual. El estado actual dice 13:59, pero de aquí un ratito más dirá 13:40, o sea, está cambiando su estado constantemente. Pero ese es el objeto real. Ahora, su representante tal vez no cambia de estado constantemente, es decir, esto es lo que lo representa lo que muestra mi reloj, por ejemplo. Pero esto no ha sido actualizado, sigue todavía con lo que representaba mi reloj en la mañana. Pero puede cambiar. Puede cambiar, es decir, si yo actualizo el estado, entonces estos datos deberían poder cambiar. Entonces lo que vemos en un objeto de programación es un conjunto de valores en un momento determinado, ¿no? En un momento determinado. Y que ese estado puede cambiar. ¿Qué significa que un objeto cambie de estado? Quiere decir que los valores cambien. Aquí que aparezca 14:25, por ejemplo, ya cambió el estado. Que aquí en vez de 6 sea 7 o que en vez de 20 sea 21, ya cambió de estado, ¿no? La idea es que si el objeto real o abstracto cambia de estado, el objeto que lo representa también debería cambiar de estado, ¿no? Por lo menos con los datos con los que interesa representar. Otra cosa de un objeto es que no tiene que tener todos los datos del objeto real. No olvidemos, esta es la representación de un objeto que puede ser real o abstracto, pero es la representación. Y como es una representación, se supone que solamente refleja datos que interesan dentro de un contexto. Aquí interesa hora, minuto, segundo. No interesa, por ejemplo, las centésimas ni las milésimas de segundo, ¿no? Ni la centésima ni la milésima. Eso no está reflejado acá, pero probablemente no interesa. Si tuviera un objeto de la clase persona, el objeto, por ejemplo, tendría un nombre que sería, por decir, Juan Pérez, una fecha de nacimiento, bueno, y así, si pensamos en genérico, puede tener desde la talla de los zapatos, el color del cabello, etcétera, digamos, ¿no? Un montón de datos que representan a ese sujeto real que se llama Juan Pérez.
Pero dentro de un contexto nosotros tendríamos que poner ese conjunto de datos, porque sería enorme el conjunto de datos, simplemente quitar todos aquellos que no sean relevantes y nos quedamos con los datos relevantes. De repente de esa persona, si es una peluquería, el contexto es una peluquería, entonces los datos que nos interesan, por supuesto, es el nombre de ese cliente. Nos interesa la fecha de nacimiento, por ejemplo, no creo que nos interese que le vamos a hacer una peluqueada gratis eh, para, para su cumpleaños, no, ¿eh? Entonces, solamente los datos que interesan. Interesa su nombre, su carnet de identidad. De repente no me interesa tener tanta información de ese sujeto. Solo me interesa saber qué se llama, qué sé yo, el color natural de su cabello, digamos, ¿no? Y algunos otros detalles, si es que es una peluquería. Eso me interesa, ¿no? El color de su cabello, la textura de su cabello, si es crespo, si es lacio, más o menos, chiri, qué sé yo, ¿no? Eso me interesa que esté almacenado. Pero la talla de sus zapatos, de repente el color de la piel, o su estado, si es casado, soltero, viudo, divorciado, votado, abandonado, no interesa, ¿no? Entonces, esos demás datos que son parte de ese objeto real, todo ese conjunto de datos es parte del objeto real, pero su representante, que es el objeto dentro de una computadora, no necesita reflejar todos los datos, sino solamente una parte de eso, la parte que interesan de acuerdo al contexto. Como dije, si el contexto es peluquería, me interesa el color de su cabello, la textura del cabello natural, digamos, ¿no? Y que eso puede ir cambiando, ¿no? Se le puede cambiar el estado. Si era crespo, mañana es lacio, ¿no? O era lacio y pasado mañana ya es crespo, qué sé yo, ¿no? Cosas así. Cambia de estado porque el objeto real cambia y su representante necesita también cambiar esos valores, que tratan de reflejar cómo está el sujeto en un momento determinado, ¿no? Eso en este punto, ¿no? Ahora, si el negocio, por ejemplo, es una zapatería, de repente ya me interesa, aparte de su nombre del cliente, me interesa la talla de sus zapatos, digamos, ¿no? El color que le gusta regularmente, ¿no? El modelo de zapatos que le gusta, qué sé yo, ¿no? Aunque en estos días ya no hace falta hacer un sistema, ¿no? Nos vamos a Facebook nomás y ya está. Pero igual hay que saber su nombre. Y bueno, pero no se requiere almacenar toda la información, ¿no? Dependiendo del contexto, hay ciertos datos que interesan y el resto no. Entonces, lo que interesa es lo que va a estar almacenado. Y el estado es el conjunto de valores de esas cosas que interesan. Interesa su nombre, entonces el valor Juan Pérez, por decir algo, ¿no? Interesa el color de cabello, entonces rubio, digamos, ¿no? Qué sé yo. Y eso, ese conjunto de valores en un instante determinado es lo que representa el estado del objeto, ¿no? Ese conjunto de valores representa el estado del objeto real en lo posible, digamos, ¿no? Salvo que le pongamos sensores a un individuo para que cuando cambie en ese mismo instante se actualice, pero mientras tanto, no. La actualización es a mano, digamos, ¿no? A mano hay que cambiar esos datos. Igual que, a ver, una factura de luz, por ejemplo, refleja un estado de un objeto que es el medidor. El medidor. ¿Qué datos hay ahí? Por ejemplo, está la fecha en que se lecturó el medidor y con datos de la anterior fecha se hace un diferencial y se calcula la cantidad de watts consumidos no en un mes, ¿no? Tampoco en este mes ni en el mes anterior. Es la cantidad de consumo que hay entre la anterior vez que midieron el medidor y esta vez que miraron el medidor, digamos. Es la diferencia de ese valor lo que se calcula como consumido, ¿no? Se supone que desde el anterior mes, pero no es tan así en realidad, ¿no? Pero ese es un estado y va a ir cambiando. ¿Y cada cuánto cambia el estado de la factura? Bueno, cada vez que nos traen la factura cambia, ¿no? Cambia de estado. Dudo mucho, bueno, la fecha no va a ser la misma que la anterior. Pero lo que podría ser igual sería pero es por una casualidad que el mismo kilowatt consumido el mes pasado sea el de este nuevo mes, digamos, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Pareciera que no cambió de estado, pero ya la fecha y otros datos hacen que cambió de estado, o sea, algo cambia. Ahora, el comportamiento.
Los objetos tenían decíamos, tenía un estado. El estado está reflejado por los atributos. Y objetos tienen un comportamiento y el comportamiento está determinado por las cosas que puede hacer y las que hace y las que puede hacer cada objeto de la clase, ¿no? Los objetos, las cosas que los objetos pueden hacer. Por ejemplo, un objeto tiempo, un objeto de la clase tiempo o a un objeto de la clase tiempo se le puede preguntar por el valor de su hora, el valor del minuto, el valor del segundo que tiene almacenado, ¿no? También se le puede preguntar por el día, mes, año en el caso de la fecha. Se puede modificar el estado, ¿no? ¿Cómo? Modificando los datos del objeto. La hora antes era, ¿se acuerdan que la hora era 7:25, ¿no? Ahora ya ha sido modificado a 14:20, por ejemplo. Lo mismo puede pasar con día, mes, año. Se puede modificar esos valores y también se puede preguntar por algo más, digamos, ¿no? Un toStr, es decir, ese mismo dato que me dé en formato de una cadena, ¿no? Ese conjunto de 3 datos que me lo den en una sola cadena. Y eso es lo que va a hacer toStr. Entonces, el comportamiento básicamente son los métodos de la clase, ¿no? Los métodos de la clase. Finalmente, un objeto tiene una identidad. Es una propiedad que tiene un objeto que lo distingue de todos los demás objetos de la misma clase. Por ejemplo, en este caso tenemos el objeto T1 y debería haber un fecha 1 que lo borré. Entonces solo tenemos el objeto T1. Los atributos definen el estado. Los métodos, el comportamiento, porque mirando esto yo sé qué cosas puede o no hacer los objetos de esta clase. Y su identidad, que viene dado por el nombre del objeto. Este objeto se llama T1, esa es su identidad, su nombre, digamos, ¿no? Con el que me voy a referir a todo lo que está aquí. Esto de aquí está encerradito, pero T1, con T1 me voy a referir a todo este paquete, no solamente a uno o dos datos, sino a todo el paquete completo. Por lo tanto, T1 es su identidad, lo que me permite acceder a todo lo demás. Los objetos tienen una forma de representación gráfica y es un círculo. Como pueden ver aquí, con el círculo representamos a un objeto de una clase. Este círculo está dividido en dos partes. Arriba se colocan los atributos y el valor asignado a cada atributo. Es como una foto en un instante determinado. Las acciones obviamente hacen algo, pero en este momento está solamente mencionado. Llegará un momento en que esto se ejecute, digamos, ¿no? Porque las acciones son los métodos de la clase. Pero bueno, el círculo está dividido en dos partes. La de arriba son los atributos y abajo van los métodos de una clase. Luego tenemos, fíjense ahí, mírenle con atención a todas esas cosas. Todo eso son objetos reales, ¿verdad? Y quisiéramos nosotros ver si podemos representarlos. Entonces, claro que vamos a poder representarlos. La pregunta es, ¿qué datos son los necesarios? ¿Qué cosas tienen en común y qué datos los representan? ¿No? Que no son las mismas cosas. En primer lugar, ¿qué tienen en común todos estos objetos? Que todos tienen 4 patas. Todos tienen un asiento y todos tienen un espaldar. Eso es lo que tienen en común, digamos, ¿no? En común. 4 patas, un asiento y un espaldar. Ahora, a partir de ahí, como hay varios objetos que tienen las mismas características, puedo crear una clase. Una clase viene siendo la representación o la descripción de un conjunto de objetos, ¿no? De un conjunto de objetos que tienen las mismas características en común. En este caso, características en común, 4 patas, un asiento y un espaldar. Todo lo que tenga esa característica es parte de esta clase, digamos, ¿no? O un elemento de este conjunto. Ahora, una cosa es el criterio por el que los agrupo y otra cosa es qué características necesito para individualizar, digamos, ¿no? Cada objeto de la clase.
Entonces, ahí pienso en los datos que requiero y que me van a permitir individualizar. Un dato podría ser, por ejemplo, la estructura de qué está hecha, porque vemos que hay algunas que son de madera, otras que son de metal, ¿no? Estructura metálica, estructura de madera, aunque, a ver, y también puede ser de plástico, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta sillita de acá es de plástico. Ahora, me interesa el color, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Color beige, color roble, color naranjado, color café, qué sé yo, ¿no? Color verde. Entonces, la estructura y de repente el color me interesan como datos, ¿no? Y sí, básicamente eso. Pero, ¿cómo los organicé? Primero identifiqué todos los que tienen el mismo formato, 4 patas, una silla y un espaldar. Esa es la característica que los agrupó, pero no son sus atributos, ¿no? Sus atributos son esas cosas que tienen valores. Para que sea atributo tienen que tener un valor. 4 patas no tiene un valor, simplemente ya de por sí 4 patas es un valor, pero no es un atributo que tenga un valor asociado. Bueno, entonces con esto decimos, una clase es la descripción abstracta de un conjunto de objetos que tienen características y comportamientos comunes. O sea, tienen eso en común, digamos, ¿no? Las características y el comportamiento. Estas características estarán descritas a través de atributos y el comportamiento a través de los métodos, ¿no? Ahora bien, donde estábamos acá, ¿no? La clase, para diferenciar clase de objeto, el objeto es la representación de algo en el mundo real. Y la clase es la descripción de un conjunto de objetos, ¿no? Entonces, la clase describe los datos, o sea, a través de los atributos, describe qué datos almacenarán los objetos de cada clase, ¿no? Cada objeto de la clase, ¿qué va a almacenar? ¿No? ¿Qué datos se van a almacenar? Y las acciones que cada uno de los objetos puede realizar de manera individual serían sus métodos, ¿no? Sus métodos. Entonces, básicamente eso. Ahora, la clase también tiene una representación gráfica. Está representado por medio de un rectángulo dividido en 3 partes, ¿no? Un rectángulo dividido en 3 partes. La primera parte, la superior, es el nombre. Ahí tenemos que escribir el nombre de la clase. Este nombre tiene que describir, como dice ahí, en forma genérica a un conjunto de objetos. Debe describir en forma genérica a un conjunto de objetos. Si recordamos el ejemplito anterior, aquí podría ir silla. Silla, ¿no? Es la palabra que me permite describir a un conjunto de objetos. Entonces, esto, si lo quisiera programar, tendría que ponerle la clase silla. Y esto tiene que estar en singular. La clase silla. ¿Por qué singular? Porque la clase es la descripción de un conjunto de objetos. Para ponérselo fácil, ustedes cada vez que piensen en clase, piensen en un conjunto. La clase es el conjunto. ¿Ok? Por eso es que debe estar en singular. Si nos acordamos de matemática discreta, ahí donde aprendimos conjuntos, ¿verdad? O en el colegio también hicieron conjuntos. El conjunto es uno, por medio de un circulito que es la representación de Ben Euler, y adentro del redondito están los elementos, ¿verdad? Los elementos son los objetos y la clase es el conjunto.
ahí para tratar de entenderlo mejor. A nadie se le ocurrió ponerle de nombre a un conjunto as, así con la S, ¿no? Plural. Solo se le pone el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, pero no le pone nadie as, bes, ses, digamos, ¿no? En plural. El nombre del conjunto siempre va en singular. Entonces aquí en diagrama, lo mismo, hay que poner el nombre de la clase en singular. La clase silla, singular. La clase persona. La clase fecha. La clase tiempo. No tiempos, no fechas, no personas, no plural, singular. Porque recuerden que la clase es ya de por sí un conjunto, ¿no? Representa un conjunto. Ahora, los atributos. Los atributos son, representan a los datos que va a almacenar el objeto. Cada objeto de esa clase, ¿qué datos va a almacenar? O qué datos se necesita almacenarlo, digamos, ¿no? Esos son los atributos. En el caso de fecha se necesita almacenar el día, mes y año. En el caso de hora, o perdón, tiempo, se necesita almacenar hora, minuto y segundo. Ahora, los métodos son esas acciones que puede hacer cada objeto de manera individual. Lo que cada objeto, por eso decimos cada, de manera individual, lo que puede hacer cada objeto. Y está descrito ahí como métodos, ¿sí? Los métodos describen, en otras palabras, las cosas que puede hacer cada objeto. No lo que se puede hacer en manada, y tenga mucho cuidado, ¿no? Los métodos serán esas funciones o procesos que van a trabajar con el objeto, con un objeto en particular y con sus propios datos, ¿no? No con los datos del vecino. Esa es la representación gráfica. Existe dos notaciones, ¿no? Esta es la extendida, donde están el rectángulo dividido en tres partes, y es la que van a usar ustedes en su proyecto. Y la colapsada, donde hay un rectángulo donde está solamente el nombre, nada más. No los atributos ni los métodos. Normalmente la notación colapsada se utiliza para cuando se hace un diagrama de clases, ¿no? Para representar las conexiones que hay entre las clases. Y en otro momento estará todo completo, digamos, el nombre, los atributos y los métodos que tenga esa clase. Aquí hay un par de ejemplos de diseño. La clase fecha almacena 3 datos, día, mes, año. La clase tiempo almacena 3 datos, hora, minuto y segundo. Y está en singular, ¿no? Los nombres de las clases. ¿Qué acciones pueden hacer? Entregan su contenido en una cadena. Aquí pareciera que solo hay un método, pero las clases tienen muchos métodos. Los otros métodos no los ponemos en el diagrama, y ahí tengan cuidado, en el diagrama no van todos los métodos. Van los métodos que representan un servicio que la clase puede, o que mejor dicho, los objetos, cada uno de los objetos de la clase pueden hacer, ¿no? Esos son los métodos. Entonces no van a ir aquí todos, sino solamente algunos servicios estarán mencionados acá, y otros van a estar, va a tener, recuerden que no son los únicos métodos que tienen los objetos de la clase, sino que hay otros más. Los otros no necesitan ponerse dentro del diagrama, ¿no? Los otros no van a estar en el diagrama. Entonces, de aquí a un instante vamos a hablar de por qué no van a estar en el diagrama. Bueno, ahora vamos a la implementación. Implementación. Antes de irnos a la implementación, aclarar una cosita por acá. En primer lugar, este diagrama lo tienen que ver 3 grupos de personas, ¿no? En primer lugar está el analista. El analista es la persona que analiza el problema, y esa persona va a construir el diagrama.
Entonces, el analista es la persona que construye el diagrama, ¿no? Ese es el analista y así vamos a llamar. Luego hay otra persona que vamos a llamar el implementador. El implementador también mira el diagrama, pero lo mira de otra forma el diagrama, ¿no? ¿De qué manera? Él es el encargado de programar, ¿no? Le llamamos implementador porque él va a implementar implementa la clase. Entonces, este señor analiza el problema y crea el diagrama. Este otro señor mira el diagrama y va a programar en base a esto la clase. Entonces, podríamos decir que el analista trabaja por ahora para el ingeniero. El resultado de su trabajo es la entrada del trabajo de este señor y este señor va a crear código para un otro que es el programador. El usuario programador. El usuario programador. Este usuario programador también mira el diagrama, pero de una manera distinta. Él analiza un problema y genera el diagrama. Este mira el diagrama y genera código. Este señor mira el diagrama y con el código que este hizo usa las dos cosas y hace más código. Solo que este va a programar la interfaz con el usuario. En cambio, esto es va a implementar la clase, ¿no? Es como que este hace de back-end y este hace de front-end, digamos, ¿no? En la hora de trabajar. Ahora, estos tres miran lo mismo. Repito, el analista crea este modelo, por lo tanto el analista no le puede poner aquí atributo ABC, digamos, porque cualquiera que mire la clase tiempo y ve ABC, dice, pucha, ¿qué será, no? ABC. Porque no dice nada, digamos. En cambio esto, mal que mal dice, el dato que se va a almacenar aquí representa una hora, el que se almacena aquí un minuto y así, digamos, ¿no? El dato almacenado aquí representará un segundo, ¿no? El analista, por eso decíamos, él tiene que escribir de manera clara. En el caso nuestro, nosotros vamos a hacer de analistas, implementadores y usuarios, ¿no? Programadores, usuario programador. Pero en cada momento sería bueno saber dónde estoy parado. Si estoy parado como analista, entonces no voy a empezar a mirar cómo se implementa esto, sino las cosas que almacena y las cosas que hace, digamos, ¿no? Este objeto. Eso es lo único que me debo acordar. Desde el punto de vista del implementador, parto, repito, de un diagrama que debo traducirlo a código. Y el otro usa el código que ha creado este otro señor y va a hacer programas. Él básicamente, es decir, mientras este implementa la clase, este usuario lo que hace es varias cosillas, ¿no? Como crear objetos, y utiliza los objetos, ¿no? Así están las cosas, ¿no? El I crea las clases y este crea objetos de esas clases que ha definido el implementador. Ok, de aquí en adelante entonces me voy a referir a analista, implementador y el usuario programador. Bien, para la implementación obviamente hay que saber que hay clases, atributos y métodos, ¿no? Entonces, ahora, cuando vamos a programar,
hay atributos, pero hay tres términos que están relacionados con los atributos y hay que prestarle atención. Tres términos que se refieren a lo mismo, pero que no significan lo mismo, o sea, no son sinónimos. Le decimos atributo a aquellas cosas que están en el diseño, ¿no? Los atributos los vemos en el diseño. Estos son atributos, estos son atributos. Por regla general deberían de ser autoexplicativos, ¿no? Que uno sepa que aquí se guarda algo y qué cosa es eso que se guarda. La hora, lo que se guarda aquí es el minuto, lo que se guarda aquí es el segundo, o sea, lo que se guarda, ¿no? Ahora, los campos son esas variables de las que hemos hablado aquí. Aquí. Los campos son las variables con las que el implementador que va a programar la clase dice que se van a almacenar. Entonces, ahora aquí se van a dar tres situaciones, ¿no? Un atributo se puede almacenar, o el dato de un atributo, en un campo. En la clase fecha, por ejemplo, hay tres atributos. Entonces, bajo este criterio podríamos declarar tres variables. Tres variables en las que se va a almacenar el valor de cada atributo. Entonces, el atributo define qué y el campo va a establecer el cómo. O sea, cómo se va a almacenar. Lo básico sería eso, ¿no? Un campo para cada atributo. Pero se puede dar que un atributo esté almacenado en más de una variable. N campos. Supongamos que estamos poniendo la clase persona, por ejemplo, y quiero almacenar, darle un código, digamos, ¿no? Un código. Pero se me ocurrió inventarme un código de 15 dígitos. Un código de 15 dígitos. Y además es numérico. Entonces, bajo esas características, necesito declarar una variable donde se almacene el código. Pero por razones técnicas, no puedo almacenar el dato. El dato del código es un número de 15 dígitos. Y no lo puedo almacenar en una variable porque no hay ninguna variable al que le quepan 15 dígitos. El tipo de dato más grande que tenemos en los números naturales es cardinal. Y cardinal es un tipo de dato que representa 10 dígitos, ¿no? Como lo vimos en la unidad anterior, 10. Pero tengo 15, ¿qué le hago? Entonces, ese dato lo voy a partir. El dato para el caso del código lo voy a partir en dos pedazos. Si solamente, es decir, son 15, decíamos, ¿no? Y es de 10, máximo 10 dígitos, un código, pero tengo 15, lo voy a fraccionar, puedo fraccionar en 10 y 5, o podría ser 8 y 7, digamos, ¿no? Voy a necesitar dos variables, una de 8 y otra de 7 dígitos. Y juntos hacen 15, ¿no? Juntos hacen 15. Pero ya estoy fraccionando, ¿no? La idea aquí es fraccionar. Esos son los campos, ¿no? Las variables en las que se van a almacenar los datos y aunque lo normal es por cada atributo un campo, pero podría suceder que un atributo se almacene en dos o más campos. Podría ser. La otra opción es que pueda meter varios atributos en un solo campo. Es decir, la clase, por ejemplo, fecha tiene 3 atributos, ¿no? Entonces, bajo este tercer criterio, los podría programar tranquilamente en una sola variable. Son 3 datos, van a seguir siendo 3 datos, pero va a estar guardado todo en una sola variable. Entonces, lo que se hace aquí es lo contrario de fraccionar, sería empaquetar.
Bueno, por eso se necesitan otras variables, ¿no? Tienen que ser las mismas, ¿no? Finalmente, tenemos las propiedades. Las propiedades son, como dice ahí, pseudo variables. ¿Qué significa? Se ve variables, huele a variable, respira como si fuera una variable, qué sé yo, ¿no? Parece variable, pero no son variables. No son variables. Una variable lo que hace es ocupar un espacio de la memoria y puedo almacenar o retirar datos de ese espacio. Entonces, los atributos no necesariamente son variables. Pueden ser, digamos, ¿no? Pero no necesariamente en ese sentido, ¿no? Entonces, las propiedades van a permitir al implementador crearles una abstracción al usuario. Voy a volver acá atrás. Por ejemplo, aquí le queda claro a los tres que se almacenan 3 datos. Eso está claro. Pero solo este señor sabe si estos 3 los metió en una sola variable o los metió en 4 variables. ¿Quién sabe? El implementador. Este señor no puede estar buscándolo al implementador. Oiga, ¿sabe qué? ¿Dónde está guardando el dato de la hora? Por ahí lo llamó H y yo no sé qué se llama, entonces le tengo que preguntar a él, ¿no? ¿Qué se llama? En resumen, tengo que ir a buscarlo a este individuo para saber cómo programar con la clase y la idea es escribir de manera estándar para no tener que estar preguntándole, ¿no? Entonces, la propiedad o property en inglés es, son unos nombres de algo que parecen variables, pero que no lo son. Parecen porque puedo almacenar y recuperar datos de ahí, y sin embargo no es físicamente un lugar donde se almacenen datos o se puedan recuperar, ¿no? No lo es, pero los enlaza, digamos, ¿no? Los enlaza. Eso hace a través de las propiedades. Ahora, en cuanto a los métodos, vamos a decir que hay 4 tipos de métodos para una clase. 4 tipos: los constructores, el destructor, los modificadores y los selectores, ¿no? Constructores, básicamente un constructor es un proceso que reserva memoria para los datos de un objeto. Un constructor, por un lado decimos que crea un nuevo objeto, o sea, de la nada aparece un objetito nuevo, que en realidad significa que se va a crear un espacio en la RAM donde se van a poner los datos que correspondan a ese objeto, ¿no? Eso es básicamente. Pero el constructor, o esa parte de reservar memoria, es un trabajito que va a ser entre el sistema operativo y el lenguaje de programación, ¿no? El compilador del lenguaje de programación. La otra parte del constructor, porque el constructor en realidad hace 2 tareas: reservar memoria, y la segunda tarea es ponerle datos al nuevo objeto, ¿no? Inicializarlo, se le llama eso. La parte que nosotros programamos es la de inicialización, porque la parte de que le va a poner o va a reservar la memoria es algo que va a suceder entre el sistema operativo y el compilador. Nosotros no intervenimos ahí. Luego tenemos el destructor. El destructor es un proceso que libera la memoria ocupada por el objeto. Eso es lo que hace el destructor. El modificador es un proceso que permite, como su nombre dice, modificar los datos de cada atributo. Eso es lo que hace el modificador. Por eso se recibe el nombre de modificador, ¿no? Y por último tenemos el selector, que es una función que devuelve el valor o el dato almacenado en un atributo. Eso es lo que hace el selector. Bien, ahora vámonos a la parte de programación. Alguien ya hizo el diagrama, ¿no es cierto? El analista ya hizo el diagrama. Ahora me voy como implementador y voy a empezar a programar. Tengo que crear un archivito para programar. Entonces aquí necesito que vean lo siguiente. Esto es una implementación genérica. La implementación realmente se hace en un lenguaje determinado. Pero necesito que vean algo. Para empezar, en el diagrama está el nombre de la clase. Por lo tanto, cuando vaya a implementar la clase, tengo que poner ese nombre. Eso que está aquí es el que tiene que estar acá.
No es que aquí dice tiempo y aquí le puse la clase tiempito, digamos, ¿no? No. Tiene que ser lo mismo que está acá y igualito para acá. Primero. Luego van los atributos. Entonces aquí tendría que ir a continuación la lista de los atributos. Es decir, las variables y el tipo de dato que van a almacenar esas variables. Debería decir ahí atributo. Y luego estamos los métodos. En los métodos está un método. Ahora aquí quiero que le presten atención. Aquí hay un montón de métodos y aquí hay uno solito. ¿Qué ocurre? Yo soy implementador, me dan el diagrama y voy a hacer yo aparecer todo este montón. Es decir, todo aquello que no se debe escribir aquí en el diagrama, sí se debe hacer en el código, ¿no? En el código, en este caso de la clase tiempo. Entonces, siempre va a tener más métodos que los que se visualizan. Ahora, ¿por qué estos métodos no están acá en el diagrama? Comencemos con el constructor. El constructor no puede estar en el diagrama. ¿Por qué no puede estar? Porque vamos a tomar como referencia 4 lenguajes que se utilizan del primero al cuarto semestre. Visual Basic, Delphi, C++ y Visual, Delphi, C++ y Java, ¿no? Los 4 lenguajes Java. Resulta ser que si esto lo quiero programar en Delphi, entonces lo único que tengo que hacer es poner aquí constructor, ¿no? La palabra constructor y a continuación el nombre que se me ocurra a mí. Crear tiempo se me ocurrió aquí, digamos, ¿no? Por el momento. Pero puedo poner el nombre que quiera. El 99% de ustedes le va a poner create, ¿verdad? Create. Pero no es porque deba llamarse create, sino porque usted le puso ese nombre y nada más. Punto. A usted se le ocurrió ponerle create y le va a poner create nomás, digamos, ¿no? Pero en teoría se le puede poner el nombre que a uno quiera en Delphi. Esto no es así en C++ y Java. En C++ y Java yo aquí debería poner igualito como está acá, pero con paréntesis, ¿no? Tiempo, paréntesis. Tiempo y así, ¿no? Tiempo, o sea, el mismo nombre de la clase es el que va a ir como nombre del método. Debo escribirlo aquí el nombre del método, ¿no? El mismo nombre. Y el destructor va a tener, perdón, seguimos con el constructor nomás, ¿no? Que en C++ tiene el mismo nombre de la clase. Eso pasa en Java también, lo mismo de C++ en Java. Pero en Visual Basic es diferente. El constructor no puede tener cualquier nombre en Visual Basic, solo un nombre en específico y ese nombre es new. O sea que debo ponerle como método constructor la palabra new. O sea que yo no puedo, medio que sí, medio que no puedo crear mi propio método. Sí puedo poner el código que quiera, lo que no puedo es cambiarle de nombre nada más, ¿no? Al constructor me refiero, ¿no? Al constructor. Entonces, con esos ejemplos se dan cuenta, si yo le pongo aquí new, ya estoy diciendo que esto hay que programarlo en Visual Basic. Si yo le pongo el mismo nombre de la clase, ya estoy diciendo, bueno, esto se va a programar entre C++ y Java. Pero si le pongo cualquier otro nombre al constructor, entonces, hay que hacerlo eso en Delphi. En Delphi es donde uno le pone cualquier nombre al constructor. Entonces, por esa razón de que hay diferentes nombres del constructor, que al final de cuentas es un proceso, pero como son diferentes nombres, ¿cuál le ponemos en el diagrama? ¿Se dan cuenta? Hay un dilema. Y para eliminar ese dilema, entonces mejor no se pone aquí el nombre del constructor. Y por la misma razón el destructor, porque en C++ el destructor es el mismo nombre del constructor con un símbolo de negación por adelante. Entonces, el constructor ni el destructor van en el diagrama. Tampoco van en el diagrama los atributos, digamos, ¿no? Perdón, los modificadores en el diagrama no van.
Por cada atributo tiene que haber un modificador, un proceso que permita tomar un dato y almacenarlo previa validación en cada una de estas o de las variables que representen los atributos, ¿no? Y lo mismo están los selectores. Para cada variable que deberíamos escribir un modificador y un selector. El modificador permite guardar datos y van a ser validados. El selector significa entrégueme el dato nada más, ¿no? Y después de que haya terminado con los constructores, el destructor, los modificadores, los selectores, recién voy al resto de los métodos que estén en el diagrama. Aquí hay uno, S1. Como ven, aparece un montón de métodos que ya a mí no se me había ocurrido. Primero, porque el lenguaje no me deja que yo le ponga el nombre que quiera, como el caso de los constructores, destructor. O se me ha ocurrido otra cosa, ¿no? Como que set hora, set minuto, también se puede poner hora, poner minuto, y así, digamos, ¿no? El hecho que yo le ponga set o get por delante no significa que eso ya cambió de situación, ¿no? Simplemente los atributos están en el diagrama, los campos en el código. Aquí, en vez de hora, minuto, segundo, se prefirió ponerle HMS, ¿no? Y bueno, entonces, esto trata de mostrar en forma genérica, sin tocar un lenguaje en específico, todo lo que debe tener entre atributos y métodos, ¿no? En realidad no vamos a programar esto tal como está ahí, es solamente una referencia. Otra cosa importante es, cuando programamos clase hablamos de atributos y métodos. Entonces yo debería poder poner atributos y poner la lista de las variables, ¿no? Los campos en todo caso, ¿no? Que van a almacenar esos datos. Y métodos. Así debería poder hacer una clase, pero la triste realidad es que no es así. En la triste realidad aparece algo llamado visibilidad. Y esa visibilidad se refiere hasta dónde, es decir, la visibilidad de una clase significa quiénes pueden acceder a esas cosas de la clase. ¿Qué cosas? Atributos y métodos. Y hay tres tipos de visibilidad, ¿no? Privado, donde solo los miembros de la clase tienen acceso. Cuando digo miembros de la clase, me refiero a los métodos. Solo los miembros de la clase tienen acceso a esos atributos. Público significa que todos tienen acceso. Ahorita aquí, por ejemplo, toditos estos están en público. Y protegido, donde solo los miembros de la clase y algunos herederos tienen acceso. Hay ciertas cosas que no queremos que todos tengan acceso, sino unas cosas, las clases derivadas, y otras cosas, las otras clases. Eso vamos a poner en protegido. Ahora, como recomendación, como un tip solamente, ¿no? Cuando estamos programando en un lenguaje, los atributos, lo normal es que los atributos estén en privado, para que nadie pueda meter la mano al objeto y escarbar ahí, digamos, ¿no? Por eso está en privado, quiere decir que de afuera nadie puede meter la mano. Solo los procesos de la clase tienen acceso a ese dato. Los métodos analizados en el punto anterior, esos van a ir en público. Los métodos, ¿no? Van a ir en público. Y los procesos de apoyo, como por ejemplo, pivotear, digamos, ¿no? Pivotear es un proceso que podríamos ponerlo en privado. Es un proceso de apoyo. Pivotear me va a permitir encontrar del punto A hasta el punto B cuál es ese dato donde se juntan los dos contadores, digamos, nada más, o el dato medio, ¿no? El dato medio.
Y finalmente, los procesos heredables van en protegido. Una vez más, los procesos de apoyo y los atributos van en privado. Los demás métodos van en público y los procesos que sean heredables van a ir en protegido. Ahora aquí está ya realmente el código de la clase, ¿no? El código de la clase. A ver. Aquí también necesito que hagan diferencias y les voy a hacer recuerdo de lo que ya han hecho para ver cómo interpretarlo acá. La implementación de una clase también depende del lenguaje de programación. O sea que ustedes, para implementar una clase, tienen que agarrarse el manual de ese lenguaje para ver cómo se hace ahí. Por eso la importancia de explicarles esto de una clase, de cómo se debe implementar apropiadamente. Yo estoy seguro que ustedes no han pensado en modificadores, ni en selectores, ni nada de esos conceptos cuando programaron la clase vector, la clase cadena, la clase número natural, la clase archivo, ¿no es cierto? No, ni por si acaso pensaron en estas cosas. Pero había que pensar, ¿no? Había que pensar. Entonces, vamos viendo primero por parte. Cuando quiero programar o implementar una clase en Delphi, voy a crear un módulo, ¿no es cierto? Voy a darle opción File, New, Unit. Delphi le llama unidad a los módulos. El concepto es módulo. A cada módulo, ahora, el lenguaje, ¿qué le llama? Y esa es otra cosa. Entonces, en Delphi a los módulos les llama units o unidades, ¿no? Unidades. Pero no es que un módulo sea una cosa y una unidad sea otra cosa, ¿no? En realidad es lo mismo, son términos sinónimos, en realidad. Eso es porque el lenguaje en particular decidió darle ese nombre, ¿no? De unit. Entonces, en Delphi se programa una clase en un unit, en un módulo, y ese modulito tiene dos zonas. Tiene interface, implementation. En el interface es donde se define la clase. Esto es lo que yo llamo la definición de la clase, ¿no? Ahí donde está el nombre de la clase y qué almacena y cómo va a manejar eso que almacena, ¿no? Los métodos. Eso va en la definición, pero no hay nada de código, es decir, no hay cosas de cálculo, solo está el nombre del método y los parámetros, no hay más, digamos, ¿no? Eso en el interface. Más abajito en el implementation, cada uno de estos procesos o funciones, métodos, va a estar ahí, ¿no? En el implementation, pero ya con desarrollo, con su begin y su end de cada uno, ¿no es cierto? De cada uno va a tener su propio begin, declaración de variables locales y demás. Eso en la implementación ya, ¿no? Donde va a ir todo el código entre el begin y el end. Ahora, algo parecido a eso se hace en C++, o sea que C++ no es muy diferente de Delphi. Solo que en lugar de tener una zona de interface y una zona de implementation, estas dos cosas los separa en dos archivos. En C++ tenemos que crear dos archivos. Los dos tienen que tener el mismo nombre, pero necesitan cambiar la extensión. En el ejemplo, la clase tiempo se ve implementado en un archivo que se llama utiempo, ¿no? U de unidad. utiempo.h. En el punto .h está la definición y habrá otro archivo, utiempo.cpp, y en el cpp estará también el código, digamos, ¿no? de la clase. Entonces, repito, en Delphi un archivo con dos zonas, en C++ esas dos zonas, cada una se van a convertir en un archivo. Van a estar separados en dos archivos. Lo del interface va a ir en el archivo H y lo del implementation va a ir en el archivo CPP. Para empezar. En Java y en Visual Basic son diferentes. En Visual y en Java, aquí defino primero la clase y después voy programando, pero me entro acá y le doy Enter y ahí le pongo Begin y End y voy rellenando código. Entonces, eso se hace en Visual Basic, ¿no? Así lo han hecho ustedes sus clases cuando estaban con Visual.
Entonces, en Visual y en Java, en la definición, ahí mismo va la implementación de la clase. Ahí mismo, donde está escrito el nombre, ahí, perdón. Ahí le damos Enter y su begin, su end y lo rellenamos, digamos, ¿no? Esas son las diferentes maneras que se implementa. Y por esa razón, repito, ustedes necesitan el manual de ese lenguaje para tener a la mano a ver cómo en este lenguaje, cómo se hacen las cosas. Los conceptos se aplican para todo, pero cómo se hace en este lenguaje es lo que va a ir en el manualito. No todos deberían tener un manualito de Visual, de Java, de C++, de Delphi, qué sé yo. Y como dije, aquí está el código. Aquí se ha decidido usar, como yo estoy de implementador aquí, veo el diagrama, digo, a ver, la clase se va a llamar tiempo, igualito como está aquí, nombre de la clase. Voy a usar 3 variables para que en cada variable almacene un dato de la clase. Entonces, h, m y s, de manera que la hora se va a almacenar en la variable h, el minuto en la variable m y el segundo en la variable s. 3 variables. Ahora, a continuación, ya usé el nombre, más o menos, de aquí saqué que debo almacenar 3 datos. Con un análisis rapidito me doy cuenta que con 3 variables se pueden resolver, una variable para cada uno, digamos, ¿no? A continuación está la zona de los métodos, pero este va a ser el último método que defina. Antes tengo que escribir acá los constructores. No está en el diagrama, ya saben por qué no, pero en el código ya tiene que aparecer, ¿no? Aquí hay 1 y 2. 1 y 2, o sea, 2 constructores. Mínimo deberían haber 3, aunque aquí hay solamente, bueno, están los 3. Constructor de oficio, constructor de copia y constructor parametrizado. Recuerden que el constructor tiene que tener en este lenguaje el mismo nombre de la clase. Esta es la clase y aquí está el mismo nombrecito. El de oficio es el que no tiene parámetros. El parametrizado es el que tiene una variable de parámetro para cada atributo. Si hay 3 atributos, lo regular es que hayan 3 variables, 3 variables en el parámetro, ¿no? Parametrizado. Quiere decir que alguien me va a pasar en estas variables los datos con los que se van a inicializar el objeto de la clase. El de oficio nadie me pasa nada, yo solito lo inicializo, le doy un valor inicial al nuevo objeto creado. Y la tercera forma es clonar un objeto de la misma clase. Ya hay un objeto de la clase tiempo y quiero crear otro. Está bien, va a crear otro. Pero este otro quiero que tenga los mismos datos que tiene este. Por eso digo clonar. Entonces, el constructor de copia nos permite clonar un objeto de la clase. Luego está el destructor, que en este lenguaje solamente hay que ponerle el símbolo de negación por delante del método, ¿no? Ya. Luego vienen los modificadores. Entonces yo miro, hay 3 atributos, entonces para mí deberían haber 3 modificadores y deberían haber 3 selectores. Los modificadores sí se necesitan porque debo validar estos datos. Es decir, el modificador va a tomar un dato de afuera de la clase y lo va a almacenar dentro del objeto de la clase. Eso hacen los modificadores. Entonces, el parámetro es un dato que se va a almacenar aquí. El segundo es otro dato que se va a almacenar aquí. Y el otro es otro dato que se va a almacenar en la misma clase, pero en otro lugar más, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si veo, analizo esto, hay 3 atributos, debiera haber normalmente 3 modificadores. En cuanto a los selectores, la idea del selector es que tome el dato y lo entregue al que lo pida, digamos, ¿no? Por eso puedo escribir, pero a veces no es necesario escribir selector, sobre todo cuando se está implementando así, una variable por cada atributo.
Entonces, si ya hay una variable aquí que contiene el dato, entonces yo necesito ir a ese lugar, sacar el dato y entregar, digamos, ¿no? Al que me lo pida. Entonces, ¿cuándo necesito selectores como métodos? Porque ya les digo, para este ejemplo no necesito estos selectores. No hacen falta, pero tampoco es que esté mal, digamos, ¿no? Simplemente no son necesarios. Ahora, ¿cuándo son necesarios los selectores? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que de los campos, en este caso hay un campo por cada atributo? Entonces ahí no es necesario. Pero si hubiera un campo para los 3 datos, entonces necesito empaquetar o codificar, digamos, ¿no? Para que se guarde en uno solo. O a la inversa, entonces necesito decodificar para entregar el dato correcto. Y cuando está empaquetado varias cosas, para ocupar menos espacio, pero yo necesito desempaquetar, sacar el datito nada más que me interesa, digamos, ¿no? Entonces, para esos casos necesito el selector. Selector es una función básicamente para decodificar el dato, ¿no? Pero si no necesito decodificar nada, entonces no necesito selectores. Pero validación casi siempre se va a necesitar. No siempre, pero casi siempre los selectores, porque requiere validar un dato antes de ser almacenado. Y luego están las propiedades. Las propiedades son esas, fíjense acá, si solo se concentran en estas 2 palabritas, es como si estuvieran declarando variables. Miren acá arriba, byte h, byte m, byte s. Y aquí byte hora, byte minuto, byte segundo, ¿no? Pero por delante de byte tiene la palabra property. En este lenguaje las properties son pseudo variables, ¿no? Es decir, hasta aquí miren, estas 2 palabras definen una variable, pero cuando está con la palabra property por delante no se va a crear una memoria para esta variable. No, ni para esta ni para esta. El property anula eso. O sea, la idea es que va a aparecer, y aquí es donde tengo que tomar en cuenta esto. Veo el diagrama y aquí tiene que ir en las properties los mismos nombrecitos que están en el diagrama. Los mismos nombrecitos del diagrama. La idea es que el usuario de la clase pueda crear un objeto de esta clase e intentar guardar un dato aquí. La idea es que parezca que las variables estuvieran declaradas. Es como si esto estuviera declarado en público, más o menos. Ahorita está en privado, ¿no es cierto? O sea, nadie se entera de lo que hay acá. Pero si lo pusiera a público, entonces ya todo el mundo conoce su valor, digamos, ¿no? Si estuviera en público. Por esa razón, es decir, si esto estuviera en el público, pero está en el privado. Y por lo mismo se pudiera meter cualquier cosa. Entonces la idea de las properties es que parezcan variables, parezca que el usuario puede meter y sacar datos así a su libre albedrío, ¿no? Pareciera, que dé esa sensación. Sin embargo, cuando alguien ponga un dato, se va a nombrar al modificador. Miren, cuando alguien ponga un dato de la hora, cuando alguien quiera escribir un dato ahí, en realidad ese dato se va a desviar a este proceso. Eso es lo que quiere decir, a set hora. Cuando alguien quiera sacar un dato de allí, de la hora, por ejemplo, entonces va a ir al selector, get hora. Ese selector va a tomar el dato y va a entregar, tomar el dato y entregar, digamos, ¿no? El selector. Aquí, por ejemplo, no necesita selector, o sea, no necesita una función que diga dónde está el dato. Directamente va a acceder, ¿no? Se puede acceder. Entonces, esta es la definición de la clase tiempo. Por si acaso, este código fuente para mañana, ahorita no está habilitado la lección, les dije, ¿no? Lo voy a habilitar hoy en la tarde. Y junto con habilitarles las lecciones de la unidad número 3, les voy a dejar el código fuente para que ustedes lo vean, lo miren, no tengan que teclearlo, porque a veces al teclear le pelan en un punto y coma y ya no corre, ¿no? De hecho, así tal cual tampoco va a correr, pero igual. Este no es el que le voy a pasar, sino algo parecido a este, como código fuente. Entonces, el punto es que este código nace a partir de un diagrama. Y no me invento las cosas, sino que el nombre tiene que ir aquí en las properties.
y esto va a ligar estas pseudovariables con el modificador y el selector respectivamente. Modificador y selector. Están ligados, ¿no? Como que son como enlaces. Cuando hago clic, en realidad me voy a uno de los dos, dependiendo de si estoy guardando algo ahí o si estoy sacando algo de ahí. Va a llamar a uno de los dos. En el ejemplo actual no necesito selector, pero igual está programado, pero no hace falta. En este ejemplo, por ejemplo, no hace falta. Entonces, pero miren, hago el código mirando el diagrama. No, repito, no me invento estas cosas así nomás. Respetando que debe haber constructores, destructor, modificadores, selectores, y ya dijimos, tal vez no sean necesarios los selectores. En algún momento tal vez no requiera mucha validación, pero en el ejemplo ahorita de la clase tiempo y de la clase fecha sí necesitan validación muy fuerte. Por ejemplo, aquí estoy aclarando que el valor de la hora está entre 0 y 23, o sea, si me llega el valor de 60, no me sirve. 60, ¿qué hora es la hora 60? Nadie sabe, ¿no? Ahora, esta es la implementación de la clase fecha. Resulta que en C++ se puede implementar de la manera en dos archivos, pero también tiene otra forma de codificar que se llama el método inline. En inline se programa como en Visual Basic. Los que han hecho, por ejemplo, clases en Visual Basic saben que hay que poner el nombre de la clase, igual protegido público, con la diferencia de que aquí van los métodos, pero ahí se escribe el nombre del método y ya nomás se programa, como está en este caso. Está el nombre del método y ya nomás aquí está, ustedes saben que begin y el end son llavecitas en este lenguaje, ¿no? Aquí inicia y finaliza, y lo mismo para cada uno. Ya está. Aquí, por ejemplo, no están definidos ni programados los modificadores. Por lo tanto, cuando alguien quiera grabar algo, miren, cuando alguien quiera guardar un dato en el día, que dice aquí, se va a guardar directamente en el campo D. Cuando alguien quiera leer un dato del mes, va a ir a tomarlo directamente de la variable M. Lo que sea que esté guardado en M, eso es lo que va a entregar. Entonces, esto es funcional, corre, pero no está bien implementado. No está bien implementado como debe ser. Entonces, tomando la clase tiempo como ejemplo de cómo tiene que estar implementado, ustedes van a implementar esto como tarea. Ya está aquí, pero hay que mejorarlo, digamos, ¿no? Mejorar. En primer lugar, los modificadores no tiene, ¿no? La clase de fecha no tiene modificadores. Entonces, ustedes tienen que escribir los modificadores. Y el trabajo elemental principal del modificador es el de validar. La razón por la que existe el modificador es porque se necesita un proceso que valide los datos. Recuerden que la variable es de tipo byte, por lo tanto aguanta cualquier número de 0 a 255. Pero no es válido una fecha, decir, el día no es válido, o sea, el día 35, el día 100 no es válido. Son válidos los días del 1 al 31, ni siquiera el 0 es válido, ¿no? Entonces hay que escribir los modificadores y de paso que esos modificadores, su trabajo es validar. Luego tienen que agregar un método a la clase fecha que permita, bueno, eso ya está en realidad, ¿no? Este ya está. Implementar otro método, o sea, ustedes tienen que aumentarle a esa clase fecha algún otro método más. Y por último, hacer un programa demo donde se puedan probar todas esas características, ¿no? Un programa demo para probar la clase. Entonces, esta es la manera correcta de programar una clase. Ahí está el ejemplo de la clase en diagrama y cómo se debe programar. En el diagrama hay que tener cuidado, no hay que meterlo todos los métodos. Los constructores, destructor, modificadores y selectores no van aquí.
pero sí van en código. No en el diagrama, sí en el código. ¿Qué va en el diagrama? Simplemente cualquier otro servicio que dé la clase. Eso va ahí. Tampoco es válido que aquí le pongan, por ejemplo, si esta fuese la clase vector, aquí no está bien que el método sea quicksort, digamos, ¿no? Por ejemplo. Aquí debería haber un solo método llamado ordenar, porque ese es el trabajo que tiene que hacer, ordenar los datos, ¿no es cierto? Ahora, el algoritmo con el que se implemente ese es lo de menos. Y si ese algoritmo necesita de un proceso de apoyo, ese debería ir en privado. O sea, el proceso de apoyo debería escribirlo aquí, no en esta zona, sino arriba de public. Los procesos de apoyo, ¿no? De eso estamos hablando. Bueno, entonces, así es como se implementa. Pero está toda la parte conceptual, ¿no? Constructores, destructores. El destructor sí no va a hacer falta, porque ya viene en todos los lenguajes Java, Delphi, Basic, etcétera, viene ya implementado. O sea, nosotros no lo programamos y igual tiene destructor. Y si lo programamos también, ¿no? Va a correr el nuestro y ya no el del lenguaje, pero sigue teniendo. Ok. Entonces, su tarea básicamente sería repasar esta lección. Luego, en base al código fuente que les voy a dejar, crear una carpetita donde pongan ese código fuente, donde creen un proyecto y donde escriban un código donde puedan probar estas clases, digamos, ¿no? O sea, un demo. Tienen que programar un demo. Eso ya saben hacer porque ya han aprendido en programación 1, ahí han hecho varias clases y han programado los demos, ¿no? Solo que ahora yo les estoy dando el código fuente de las clases y ustedes ya nada más tendrían que hacer ahora el demo. Implementar la clase tiempo y hacer su demo. Implementar la clase fecha, solo que la clase fecha está mal, corre, pero no como debe. Entonces hay que arreglarlo para que corra bien e implementarlo, implementarlo y hacer su demo, ¿no? De la clase fecha. Eso es lo único que tienen que hacer como tarea esta semana. Les decía como sugerencia, terminen de practicar hasta el viernes. El sábado damos el examen a las 7. A las 9 ya están libres. A partir de las 9 ya pueden empezar a repasar la lección de esta semana y hacer la tarea, ¿no? Y pero mejor si se reprograman todo, ¿no? Hoy día estamos recién a martes. Vean de qué hora a qué hora van a practicar martes, miércoles, jueves, viernes, porque también está el horario de las clases de las otras materias que tienen inscrito. Entonces, la recomendación es, jóvenes, aprendan a planificar. Pero no planifiquen la última semana del examen, digamos, ¿no? Planifiquen todo lo que van a hacer todos los días. Lo ideal sería que planifiquen lo que van a hacer todos los días, no lo que van a hacer la semana del examen, digamos, sino todos los días. Es decir, todos los días, los martes, de tal hora a tal hora, voy a ver las lecciones. De tal hora a tal hora voy a hacer las tareas. Y el miércoles y el jueves y así ustedes programense. Y si no pudieron lograr el objetivo en eso y tienen que cambiar a hacer otra actividad, no hay problema. Déjenlo pendiente, cambien a otra actividad y reprogramen. Porque la parte más importante no es la programación, sino la reprogramación. Tienen que volver a reprogramarse para tener mejores resultados. No olvidándose de que ustedes su objetivo es aprender, ¿no? Tienen 5 materias para aprender, entonces organícense y lo van a lograr, ¿no? Organícense y lo van a lograr. Y tampoco necesitan estudiar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Si hacen un buen programa, tienen tiempo para pasar las clases, tienen tiempo para hacer las tareas y tienen tiempo para Fortnite, le va a sobrar tiempo para mirar el Mandaloriano. O sea, hay tiempo para todo, digamos, ¿no? Hay tiempo para todo, pero sí planifican. Ahora, si no planifican y se dedican a puro Fortnite nomás mañana, tarde y noche, pues entonces van a estar fregados, ¿no?
Lo triste es que no hay examen de Fortnite. Por lo menos no una que valga nota para la materia, digamos, ¿no? Así que planifiquen, digamos, ¿no? No hay masterados en Fortnite también por si acaso, digamos, ¿no? Solo hay masterados en ingeniería, no en jueguitos de cualquier twitchero lo puede hacer, digamos, ¿no? Entonces, jóvenes, hay tiempo para todo, hasta para jugar, pero ustedes tienen que darle prioridad, tienen que organizarse, tienen que planificar, y si lo hacen, les va a salir bien. Un trabajo de ingeniería es la planificación. Entonces, tienen que empezar a practicar planificación y seguimiento. Lo han visto, ¿no? En la materia de administración y ahí han hablado de esto, ¿no? Planificación, ejecución, seguimiento de la planificación, esas cositas las han aprendido. Por alguna razón se metió esa materia, digamos, ¿no? Si no, la volamos la materia y metemos algo que sea más importante, pues, ¿no? Donde se aprenda algo de verdad, si no se aprende. Seguramente este año va a haber algún tipo de consulta al estudiante, ¿no? Si usted cree que no aprende nada o no sirve para nada, pues la volamos y metemos otra cosa que sea más importante. Yo, por ejemplo, volaría administración, volaría contabilidad, pues, pichán, eso en 2 leíditas de un libro ya uno lo sabe, ¿no? Y pondría algo más importante, qué sé yo, física cuántica, programación cuántica, inteligencia artificial, aunque sí, eso. Y ya hartas cosas que uno necesita saber, ¿no? Desde el punto de vista científico. Y aprender y esto, ¿no? Entonces podríamos volar un montón de cosas que no, que hasta inglés podríamos volar, ¿no? Que según ustedes no sirve, pero todo está en inglés. Pero como que según ustedes no sirve, por eso toman inglés 2 junto con INF 500, ¿cuánto es? A ver, 524, no. Con la materia de graduación, ¿no? Inscriben juntos las dos, se gradúan con inglés 2, la mayoría. No todos, ¿no? La mayoría. Entonces podríamos volar todas esas materias inservibles y metemos otras cosas que sí valgan la pena, ¿no? Pero definitivamente Fortnite no va a entrar como materia. Free Fire tampoco no va a entrar como materia, ¿no? Así que no soy en tanto así. Más bien, los usuarios de Free Fire y Fortnite, más bien, esos son sus clientes. Ustedes hagan otro juego y ya saben que ahí hay harta plata, ¿no? Porque hay harta gente que juega. Y otro error común, normalmente es el error de las mamás. Lo ven al chico todos los días en la computadora. Ah, este es un ingeniero de computación en potencia, ¿no? Y el pelado para en Free Fire todo el día, digamos, ¿no? Mañana, tarde y noche. Eso no lo hace que sea bueno, o sea, puede estar facebookeando el día entero, puede estar tuiteando el día entero, podría estar, de hecho, whatsappeando todo el día entero. Eso no lo hace para nada experto en ciencia de la computación. Aunque su mamá, su papá, sus vecinos crean que, pucha, para todo el día con la compu y debe ser bueno. La triste realidad de esta pandemia, los profes también creíamos que ustedes eran buenos, ¿no? Porque paraban en la compu todo el día. Y nos almorzamos la triste y cruda realidad de que no sirven para nada, ¿no? Los que paran el día entero en la computadora. Definitivamente para nada. La realidad. No digo todo, la mayoría. No saben cómo en Internet está toda la información. Todo se puede aprender ahí. Pero no saben cómo encontrar esa información. No saben. Pero si les digo, hagan un tweet o WhatsApp, no, capos son para eso. Pero eso no sirve para programar. Algo puede ayudar para aprender ingeniería o cualquier ciencia, algo, pero la mayor parte no sirve para nada. Entonces, creíamos los profes de que ustedes como nativos digitales que nacieron con las computadoras en la mano, que iban a ser buenos para aprender en estos tiempos y la verdad que no sirvió, no saben. Y esa es la realidad. Entonces, pero ustedes tienen que ajustarse a la realidad nueva, digamos, ¿no? Ya sabemos lo que no sabemos y ahora hay que aprender eso y
y ponernos al tanto. Esa es la razón por la que ha fracasado el semestre 1 del 2020, porque fue un desastre total, digamos, ¿no? Porque no supimos diferenciar qué era una clase virtual de una clase pseudo virtual, de una clase online con una clase, bueno, las otras formas que hay, ¿no? Combinado y todo eso, ¿no? No supimos, nos perdimos y la verdad ha sido complicado. No sé si ha habido gente que los ha ayudado. He tratado de pedirle a la gente de los centros, a las direcciones, de que los orienten, ¿no? Porque ya yo me había dado cuenta que tenían ese problema, pero no sé si lo habrán logrado hacer. He pedido que pongan en el maestro de oferta que diga no solamente el nombre del profe, la materia y el horario, sino ese profe cómo va a avanzar. Va a avanzar en virtual, va a avanzar en híbrido, entre virtual y pseudo presencial, o sea, Zoom y clase virtual, o va a ser puro Zoom, o va a ser puro WhatsApp, o sea, cómo va a avanzar, ¿no? Todavía hay algunos compañeros que me escriben en el WhatsApp y yo no con WhatsApp, ¿no? Yo dije, para mí, plataforma y Zoom, no hay más. Nada más, digamos, ¿no? Conmigo. Pero hay profesores donde cero plataforma, cero Zoom, puro WhatsApp nomás. No sé cómo le hacen, pero le hacen, digamos, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo había pedido en algún momento, ¿no? Que se les avise. Y una clase introductoria a todito, ¿no? Para que sepan qué son clases por WhatsApp, qué son clases por Zoom, qué son clases de plataforma virtual, qué es el sistema híbrido, cómo se hace el seguimiento. O sea, yo como alumno, cómo debo hacer, dónde debo mirar mis notas, cómo debo mirar. Si no sé eso, la verdad, yo he visto a más de un compañerito entrar a la plataforma miércoles, pero es como entrar en la plataforma y es como haberlo metido, qué sé yo, a unas 500 hectáreas al medio de 500 hectáreas de choclo, digamos, ¿no? No sabe dónde está parado ni cómo salir de ahí. Entonces, así de triste y cruda realidad la he visto, ¿no? Por ustedes. Pero eventualmente vamos a tener que aprender, digamos, ¿no? Si alguien no les va a enseñar a ustedes por su cuenta, tienen que ir aprendiendo. Para eso deberían servir las redes sociales, para que ustedes pregunten, oiga compañero, y en esta materia, ¿cómo se hace? ¿Cómo le hago para mirar mis notas? ¿Cómo le hago para mirar mis exámenes? ¿Cómo le hago para esto? Y alguien sabe, siempre hay alguien que sabe. Y ese alguien tiene que colaborar, ¿no? Si sabe y tratar de explicarle al compañerito para sacarlo del medio de ese choclizal y que esté pues por lo menos a la entradita y ya pueda defenderse, digamos, ¿no? Lo más grave es que esté en medio y no sepa cómo defenderse. En cierta parte es responsabilidad de ustedes, pero otra parte también es responsabilidad de la administración de la universidad, el tener que explicarles, ¿no? Sobre todo porque la universidad como tal solo ha enseñado, trabaja en dos maneras, ¿no? Los profesores todos hemos hecho algo llamado educación superior, donde hay las materias para aprender a enseñar. Y también se han hecho clases virtuales, pero en la virtual se ha hecho la virtual, digamos, ¿no? Cómo llenar una plataforma y cómo construir sus clases en la plataforma, pero dentro de un esquema virtual, ¿no? Lo que nunca se nos había ocurrido era, o sea, eso era pensando en alumnos virtuales de los que sí hay. Tenemos la carrera de informática en modalidad virtual, donde yo aparezco de vez en cuando en una clase, no, ni es clase, es una reunión de Zoom. Todo el material está ahí y el compañero avanza por su cuenta. Si tiene dudas, pregunta y yo respondo, digamos, ¿no? De manera asincrónica. Pero en el caso de ustedes es diferente, ¿no? Ustedes no están en esa modalidad. Entonces, he creado este híbrido, ya lo expliqué, lo estoy repitiendo una vez más para los que no hubieran captado, porque hay problemas con el Internet. Si yo lo hago todo por Zoom, a veces aparece entrecortado. La semana pasada fue un desastre, en todo Santa Cruz fue un desastre la semana pasada. Estaba en una defensa de tesis toda una mañana y era una desgracia total. Yo
el que estaba exponiendo su tema, yo lo oía cortado, se escuchó toda su exposición. O sea que uno medio que tiene que usar su cerebro al máximo para tratar de completar las palabras que no escuchó, digamos, ¿no? Más bien que entendemos y lo logramos hacer. Pero es porque el que está escuchando entiende de lo que está hablando. Pero si yo no hubiera entendido de lo que está hablando el compañero, pucha, sería grave. Porque he escuchado la mitad de lo que habló y la otra mitad no, y mi cerebro no tiene la capacidad de reconstruirlo, digamos, ¿no? Pero si sé de qué está hablando, mi cerebro sí lo va a poder reconstruir. Pero no deja de ser un inconveniente, ¿no? Ese entrecortado que ha habido. Y por lo mismo, como le decía, las lecciones, todas las lecciones están en video, la mayoría, están en texto también, y están así para que si lo que hacemos es los días martes está entrecortado, la señal no está muy bien, aunque hoy parece que está bien, me parece, puedo estar equivocado, de mi lado sí está bien, pero puede ser que el lado suyo no tanto. Pero la semana pasada, repito, en ningún lado estaba bien, en ningún lado estaba bien, la semana pasada. Entonces, por eso es que yo lo hago este esquema híbrido, ¿no? Algunos colegas lo hacen puro Zoom. Y eso también está interesante, ¿no? Porque es como ir a clase, por eso yo eso le llamaba pseudo presenciales, como estar en la clase, voy en mi horario, hablo y me voy y vuelvo el otro día, hablo y me voy. En el caso mío, el híbrido me hace trabajar extra para preparar los videos, acomodarlos, reorganizar cada semestre, aunque es el mismo tema, igual hay cosas que están, otras cosas que debo cambiar, reorganizar, que es parte del proceso, digamos, ¿no? No es nomás copy-paste. Entonces, pero lo hago, repito, porque ¿qué tal si está mal la señal, la comunicación? Por lo menos en el video, si no se ve bien en la mañana, tal vez lo prueben en la tarde, tal vez en la noche, tal vez trabaja en el día, o tal vez tiene cosas que hacer, entonces más tiempo tiene, qué sé yo, a las 5 de la mañana, en el horario que puedan, ¿no? Pueden ver las lecciones. La idea era tratar de darle todas las ventajas que se puedan, ¿no? Usando estos mecanismos de Internet. Todas las que se puedan, pero que les permitan aprovechar lo máximo. Esa es la intención. Pero repito, es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo, en este caso a la fuerza, porque esta cosa nos va a seguir teniendo. Por lo menos el próximo semestre va a seguir siendo virtual. Eso está seguro, porque esto vamos a terminar en un mes y en un mes más va a seguir el problema. Sobre todo ustedes, ¿no? Yo creo que en este mes van a vacunar a los médicos, ya están. Los que ya están vacunados son los políticos, eso ya tras que llegó nomás ya se enchufaron todas las vacunas. Este mes les toca a los médicos, al otro mes les va a tocar a los mayorcitos que se nos están yendo. Hay un profe de la facultad que se está yendo a la semana. Después les tocará a los de la siguiente línea. Yo creo que yo estoy en la siguiente línea por ahí. Después a los más jóvenes. Y de último les va a tocar a ustedes, digamos, ¿no? Bueno, en realidad de penúltimo. De último va a ser a los chicos que están en el colegio. Y eso es hasta fin de año, digamos, ¿no? Está para largo ese tema. Ok, aclaraciones para el examen. Recuerden, yo estoy presente, voy a estar el sábado desde las 7 hasta las 8:30 atendiendo la plataforma. Igual que si fuera un examen presencial, si hay alguna pregunta del examen que no se entiende, que no lo tienen claro o necesitan algún detalle más, pueden preguntar en el chat de la plataforma, no por WhatsApp, ¿no? En el chat de la plataforma preguntan y yo les voy a ir respondiendo. No es de inmediato, ¿no? Porque de repente me preguntan, ustedes me preguntan los del curso de las 7, los del curso de las 9, y estoy respondiéndole a uno y a veces puedo demorarme un poquito, pero tampoco media hora o una hora, ¿no? Pero voy a tratar de estar atento. Ya yo aprendí también de que tengo que darle F5 para que me aparezca la notificación. No es como en el teléfono, ¿no? Sin apretarle nada ya aparece quién me mandó un mensaje nuevo, ¿no? En el WhatsApp. Pero en la compu necesito darle refresh a la pantalla para que me aparezca la notificación de un mensaje, algo que no le daba y parecía que nadie escribía, y después cuando cambiaba a otra pantalla ya aparecía y ya hace 10 minutos que habían preguntado. Pero ahora vamos a tratar de estar más atentos, ¿no? Más atentos a eso. Ahora,
a las 8:30 voy a atender recién el teléfono por algún compañero. Lo digo porque en honor a la verdad, de todas estas clases ya he hecho, a ver, digamos, ya he pasado yo 3 semestres de virtual en lo que vamos de esto de la pandemia. En el semestre 1 hice 2 cursos virtuales y en el semestre 2, con este ya es el tercero, digamos, ¿no? 3 virtuales. Ya hemos tomado examen. En todos estos exámenes siempre ha habido algún compañero con problemas de internet. Entonces, a la hora de entregar su examen, ¿no? A lo último. Entonces, por esa razón, yo les habilito el WhatsApp solo como situación de emergencia. Si no lograron entregar el examen en su debido momento, de hecho está programado también el examen que cuando se cumple el tiempo, se cierre automáticamente y se entregue, digamos, ¿no? Eso está programado así. Pero si por alguna razón usted ya estaba por subir el archivo, se acabó el tiempo y es como si le quitaran la hoja de papel de la mano, entonces ya no le da tiempo para nada, ¿no? Ahí en ese ratito les doy la chance porque se supone que ustedes lo hicieron en papel. Y la parte que falta es sacarle la foto y subirlo, digamos, ¿no? Teóricamente, que no es lo mismo en la clase, porque usted en la clase hizo en el papel, si yo se lo quito el examen de la mano, pero ya está hecho, digamos, ¿no? Pero en la plataforma no es lo mismo, porque usted lo ha hecho, pero faltó ese pedacito. Y a veces justo ahí se le cortó el internet. No es a todos, ¿no? Al 99% no les da el problema. Pero siempre ha habido 1, 2 compañeros que les ha pasado en un examen que no han podido. Entonces, solo a ellos les acepto que me lo manden por WhatsApp, pero en esa hora, digamos, ¿no? Las 8:30 hasta las 8:40 máximo. No es que a la tarde recién me lo envió, digamos, ¿no? No hay tanto. Si el internet de su teléfono se murió, está su vecino, su vecina, entonces alguien más que le puede dar la mano, 10 minutos es un tiempito suficiente como para poder lograr hacer eso de ahí, ¿no? No es tiempo para seguir haciendo el examen, es tiempo para poder entregar el examen, ¿ok? Para entregar el examen. Entonces, ahí es cuando ya miro el WhatsApp, pero aunque lo miro, por lo menos para tener una referencia de quiénes son. Yo necesito sí saber nombre y grupo. En WhatsApp yo no los tengo registrados a toditos, entonces yo no sé si me está mandando un mensaje el compañerito del primer semestre o del grupo A, del B, nada, esos datos los necesito. Pero eso lo voy a revisar de último y necesito igual poder poner la calificación en la plataforma. Por la misma razón, prefiero que en la plataforma me avisen. Si ese ratito tuvieron problemas y todo, por la plataforma se puede. Si también por la plataforma no pueden porque se desconectó alguna pasó, en el momento que puedan me avisan. Me dicen, profe, había problema con el servidor de la plataforma, o sea, el problema que tuvieran, ¿no? Yo se lo mandé por WhatsApp a las 8:40. O sea, en la plataforma me van a avisar que me lo han mandado por WhatsApp. Y ahí yo voy a ir a buscar, ¿no? Voy a ir a buscar, pero tiene que ser, el envío tiene que ser en 10 minutos. Ya avisarme en el momento que se pueda, porque si se ha cortado la conexión y demás, es probable que no me puedan avisar por la plataforma en ese instante. Pero sí, más tarde, en la noche del sábado, el domingo, me avisan de lo otro de lo que les ha pasado y que me lo han enviado. ¿De acuerdo? Entonces, todo por la plataforma en principio y solo los casos extremos ya por WhatsApp, pero ese ratito, no más tarde. El aviso de que han tenido me puede llegar más tarde, pero no el examen, digamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, quedamos así, nos vemos el sábado. Y ojalá nos vaya bien, digamos, ¿no? Ojalá nos vaya bien el sábado. Suerte, compañero. Repito, cualquier dudita, cualquier otra cosa, en el chat de la plataforma. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesiten aclarar ahorita? Repechaje de cada parcial, no. Lo que es un repechaje del parcial que esté en peor, pero solo del 1 o del 2. Del proyecto, no.
porque el proyecto es algo que están haciendo durante una semana y además lo están haciendo entre varios, ¿no? No lo está haciendo uno solito. Entonces, de eso no hay repechaje, pero sí de la unidad 1 o 2. De uno de los dos, siempre y cuando se cumplan las reglas, ¿no? De todas formas, para aclaración, en el módulo de inicio se explica las reglas de la evaluación, incluyendo el repechaje. El repechaje también tiene su norma, ¿no? Su normativa. Está en base a las normas de la facultad, por si acaso. Todo tiene que estar normado, si no, no es científico, ¿no? En base a la norma. Por eso les recuerdo, léanlo la norma y también véanlo el cronograma, digamos, ¿no? Aunque ustedes no necesitan el cronograma y pintar en alguna parte qué días son y horas su examen de qué materia, ¿no? Para que no vaya a ser que estén entrando a la plataforma a dar examen de Programa 2 y tenían examen de cálculo 5, digamos, ¿no? Han creado grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? No entro yo a los grupos de WhatsApp, pero entiendo que eso les sirve y es para ustedes. No entro, pero sé que existen y me han agregado a los grupos de WhatsApp del SA, del SB, del SC, de programación 2. Entonces, ahí pueden saber mi número, digamos, ¿no? Para cuando lo necesiten. Si no lo necesitan, ahí nomás tranquilos todos, digamos. ¿Ok? Ahora, cuando ahí me pueden enviar, o desde ahí mismo me pueden enviar un mensaje privado, ¿no? Al privado, no al grupo de WhatsApp, al privado. Y ahí me encuentran, digamos, ¿no? Ahí estoy. Repito, no participo, ya ustedes saben, ¿no? No todos los grupos de WhatsApp, toditos, no conozco ninguno. Hasta el grupo Aleluya de WhatsApp, igual mandan esas fotos, esos videos y esas cosas, no faltan, digamos, ¿no? Esos compañeritos. Entonces, prefiero, además me hace perder mucho tiempo, ¿no? Con cosas que no tienen importancia. Por eso la mayoría, todo mi grupo están en silencio, o sea, ya no anda, porque como 1000 mensajes hay por cada grupillo de eso. Algunas veces miro para ver qué opinan de cuando en cuando, pero no lo miro todo. Así que la mayor parte me lo salto. Así que, pero si hace falta ya me pueden escribir, ¿no? Repito, situación de emergencia. Y solo lo voy a mirar de 8:30 a 8:40 de la mañana. Después ya no lo miro, aunque me manden ahí, no. Cualquier otra cosa, repito, está el chat de la plataforma, porque es una comunicación profesor-alumno, entonces en el chat de la plataforma. El WhatsApp es para otras cosas, digamos, ¿no? No sé, por lo menos para esta materia, no. Aunque hay WhatsApp de la materia del grupo. Pero yo estoy ahí, pero no los miro. ¿Cuántos mensajes hay que no he leído? A ver. ¿Dónde están? INF 200B SA. ING Contreras, creo que se llama ese grupo. 245 mensajes no leídos, digamos, ¿no? Sí, 245. En el otro 174 y en el otro 261. No los veo, no los miro, digamos, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Sentarse a mirar WhatsApp, solo de mirar un WhatsApp nada más, uno puede fácilmente perder toda la mañana o toda la tarde. Y yo ahorita necesito toda la tarde para empezar a habilitar la unidad número 3 para ustedes, ¿no? Y necesito mi mañana para a programar otras cosas de introducción y el jueves para trabajar con el examen de ustedes y la otra semana para mirar los exámenes. Tiempo para estar en WhatsApp no tengo, la verdad que no.
Si supiera que todo van a escribir cosas importantes nada más y no chismes y política y otras cosas, lo miraría. Pero ustedes y yo sabemos que no es eso lo que se hace, ¿no? ¿Alguna otra duda? Esto de la plataforma, por favor, si tienen conflictos con la plataforma, comuníquense con la facultad, con la dirección de carrera o con la licenciada Cindy Cáceres. Cindy Cáceres es la encargada de la plataforma virtual a nivel facultativo. Y a ella, si es un problema con la plataforma, con algún otro detalle, y ella se encarga de coordinar con los responsables de la universidad, digamos, ¿no? Por si acaso, por si tienen algún conflicto con la plataforma, si no han podido estar o no están registrados en la plataforma, si no han podido entrar a las clases de la plataforma. Cualquier problema con la plataforma de Moodle de la universidad, contáctense con la licenciada Cindy Cáceres o pregunten en la dirección de carrera cómo contactarse con ella o con la dirección. Entonces, así tienen que poder resolverlo, ¿ok? Bueno, si no hay más, entonces, a seguir practicando. Nos vemos el día sábado, 7 en punto de la mañana, esté o no esté usted, ahí estamos, ¿no? Bye, bye, bye. Cuídense, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.